Hola, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de la visiónradio.net, para todos los oyentes de la nave de los misterios. Habla para ustedes Iván Cerón y hoy estamos aquí con otro nuevo misterio. Hoy tenemos invitado en la nave de los misterios, hoy tenemos a Modesto Castañeda. Él está ahora desde México y nos va a hablar de San Juan Bautista, aprovechando que hoy es 24 de junio y es una celebración de este santo, y él nos va a hablar de los misterios de San Juan Bautista. En nuestro anuncio tenemos que dice el venerable Samael Aún Weor: Juan el Bautista, decapitado por la lujuria Salomé, fue en verdad la vivísima reencarnación de Elías, el profeta del Altísimo. Modesto, hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en la nave de los misterios. Muy buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Empiezo por ahí saludándolos a los Juanes y a las Juanas, y a los Giovanes, que es lo mismo, Johanan, que es lo mismo, todos ellos. ¿Cómo está todo, Iván? Pues todo muy bien, Modesto, y por aquí pues muy atentos a escuchar el tema que nos traes hoy en este 24 de junio, y te abro los micrófonos para que por favor desarrolles el tema. Muchas gracias también allá a la radio estación. Muy bien, bueno, vamos a aprovechar el tiempo, ya que cualquier tema, cuando se le da o se le intenta dar más profundidad, pues toma su tiempo. Así que vamos a ver qué es lo que abarcamos de este tema, que a mí en lo personal me parece muy interesante y muy profundo. Y bueno, estamos en un programa llamado Nave de los Misterios, por lo tanto, pues obviamente que vamos a tratar de encontrar si es que hay algún misterio detrás de este personaje bíblico. Muy bien. Empecemos por aclarar que la fiesta de San Juan Bautista coincide con ciertas celebraciones que se celebraban antes del cristianismo por estas fechas también. Por lo tanto, analizando esta situación y en base también a algunos escritores, investigadores, muchas de las fiestas o celebraciones cristianas no son más que una readaptación del paganismo. Cuando la iglesia católica se convirtió en la iglesia dominante, por decirlo así, y miró que aquellos arraigos a ciertas celebraciones no era fácil de quitar, entonces no encontraron otra opción más que, vamos a decirlo así, sobornando otra fiesta encima de ellas, y de esta manera empezaron a confundir a la gente, y bueno, terminaron siendo así. El caso de la fiesta de San Juan, pues tenemos que entender que es un gran acercamiento al solsticio de verano. Entonces, pues celebraban los antepasados grandes fiestas por esos días, celebrando pues la entrada del verano. Comienzo por explicar un poco lo que quiere decir paganos, ya que la palabra pagano para nosotros, pues luego como que se toma como algo así negativo. La palabra en sí viene de paganos, de latín, paganos, que significa simplemente aldeano. Cuando la cristianización empezó, obviamente las ciudades más grandes, las metrópolis, era más pronto se convertían las personas al cristianismo. Mas, sin embargo, en las aldeas o en los pequeños poblados lejanos a las ciudades grandes, la gente se resistía. Así que todo lo que no se adaptaba era considerado un pagano, pero pagano precisamente porque vivía en una aldea, que en latín, repito, quiere decir pagano, o pagano quiere decir aldea. Bien, son varias las festividades que coincidían con fechas que hoy se celebran en el cristianismo.
El caso, por ejemplo, de la Navidad, también sabemos que en aquellos tiempos, en Roma, en Grecia y otros lugares del mundo, se celebraban las famosas Saturnilas. Y eso tenía que ver con la entrada de Saturno, que rige Escorpión, y pues la fiesta de Navidad se celebra bajo la regencia de Escorpio. Bien, entonces son otras celebraciones más, pero eso es en sí lo que quería entrar explicando. Bien, entonces la celebración de Juan Bautista tiene que ver con una celebración pagana. Ya estamos nosotros pasado de lo que es la noche de San Juan. La noche de San Juan es 23 para amanecer 24. Este año nosotros tuvimos el solsticio de verano en el día 20, o sea, el sábado pasado, si es que no recuerdo mal. Así que no siempre caerá en la misma fecha. Siempre los solsticios y los equinoccios van variando un día, horas, etcétera. Otros años es el 21 y ha habido algunos años que es el 22. Lo que quiero decir con esto es que siempre la celebración de San Juan estará cerca a este fenómeno astrológico. Muy bien. Vemos pues lo que es la cuestión esta de la noche de San Juan, que es cuando más se celebra. En España, por ejemplo, se celebran bastantes fiestas la noche del San Juan. Ya el 24 ya no es tan común. Lo fuerte de esta celebración es el 23 para amanecer el 24. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a detener mucho ya en lo que es la celebración de las noches de San Juan, porque bueno, eso tenía que haber sido ayer. Ojalá que algunos lo hayan aprovechado. Pero pues solo mencionaremos algunos de las formas de celebrar este tipo de fiesta, lo que es la noche de San Juan. Y vemos aquí, según algunas investigaciones que hemos hecho, dos elementos predominantes en esta celebración, que son el fuego y son el agua. En algunos lugares se celebraba o se sigue celebrando una hoguera, encender una grande hoguera y las personas se sientan alrededor de la hoguera, se interiorizan, empiezan a pedir algún deseo y bueno, después tienen que brincar 7 veces la hoguera. Otro de los rituales que se acostumbran en esta celebración de la noche de San Juan es el relacionado al agua. Tenemos que ir entendiendo que nosotros y toda la naturaleza es hija del agua y del fuego. En este caso, pues, la celebración del agua era, si se celebraba donde estuviese cerca algún río, pues zambutirse, embullirse en el agua y volver a salir. Algunos también lo celebran en la playa, se van a la playa y la tradición es de que brinques 7 o 9 olas. Muy divertido tendrá que ser. Obviamente tiene que ser en la noche. Y bueno, otros simplemente se lavan la cara esa noche. Se dice que no es bueno verse al espejo y que eso ayudará a que tu rostro se mantenga todo el año que sigue de manera juvenil. Es curioso todo eso. Es curioso como el agua y el fuego, y entonces vemos por qué se relaciona de alguna manera a Juan el Bautista, porque Juan bautizaba con agua. En torno al fuego, lo que podemos decir, el fuego está también muy relacionado al sol. Entonces, si es el sol el que a partir de la noche del solsticio del verano, el sol comienza a decrecer, empiezan a acortarse los días, es decir, hasta el solsticio de verano tenemos los días más largos y la noche más corta. A partir de ahí comienza a recortarse los días, es decir, comienza a perder fuerza el sol. Y es por eso que esta celebración
la involucran con el fuego. ¿Por qué con el fuego? Pues para que el fuego, en cierta manera, relacionado al sol, pues nosotros hacemos la hoguera como para darle fuerza al sol, para que el sol siga fortaleciendo. Eso es por un lado, y por otro lado hay que aprovechar la fuerza del sol, porque ya al llegar al último día más largo del año, el sol llega a su máximo potencial, y es cuando va a empezar a decrecer o a perderlo. Y por eso, entonces, como cualquiera de nosotros, si tuviese que pedir un consejo a alguien, pues se acercaría a alguna persona que tenga más tiempo, más experiencia. Así que alguien que todavía esté pues, con su fuerza. Así que todo eso lo podemos relacionar con esta celebración. Y obviamente también se puede relacionar esta cuestión con el Christos, porque el Christos en griego significa fuego. Entonces, hay mucha relación en el Cristo y el sol. Y es por eso que Juan nace 6 meses antes de que el Cristo. Juan nace cuando el sol comienza a decrecer, y Jesús nace cuando el sol sale de esas tinieblas y comienza de nuevo a crecer. Es decir, después del 24 de diciembre nosotros tenemos que para el hemisferio norte el sol comienza a retornar, comienza a tomar fuerza y comienzan los días a empezarse a hacer más largos. Bien, todo eso es muy misterioso. La nave de los misterios está para eso, para ahondar en los misterios. Y pues obviamente que después viene el equinoccio de la primavera, donde el sol, al regresar desde el hemisferio sur, cruza el ecuador. Y entonces es cuando el Cristo es crucificado. Vemos allí otra vez de nuevo un simbolismo muy interesante de la cruz, el cruce. Hay cosas que se pueden estudiar más allá de lo literal. Por allí unos escritores, Timothy Freke y Peter Ganden, su obra Los Misterios de Jesús, dedican por ahí una parte de su obra a explicar que existen religiones que se podrían llamar literales y existen religiones o tradiciones que se les podrían llamar mistéricas. Entonces, la diferencia que hay aquí es que los literales todo lo ven de manera literal y los mistéricos son los que tratan de ir un poco más allá del aparente, de lo literal, e interpretan las cosas más allá de lo literal. Y bueno, el tema que estamos estudiando, pues le hemos titulado precisamente por nombre, San Juan Bautista, más allá de lo literal. Bien, entramos un poco ahí, entonces ahora sí en lo que es en sí la vida de Juan Bautista. Digamos, pues nuestras referentes no son muy amplios. Nosotros tenemos mucha información sobre Juan Bautista, pero pues alguna viene de otras fuentes, no necesariamente de las escrituras. Otros escritores que se han dedicado a investigar. Bueno, nosotros al abordar, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, vemos que desde los primeros capítulos los dedica a hablarnos de Juan Bautista. Bien, este es el único santo el cual se celebra en su propio día de nacimiento. Juan, hijo de Zacarías, quien era un sacerdote judío, ya de muy avanzada edad, casado con Isabel, que también, además de ser ya una mujer de edad, era estéril. Sin embargo, estando Zacarías por ahí dentro del templo, encendiendo el incienso, se le aparece el ángel Gabriel y le anuncia que su esposa va a tener un hijo. Zacarías duda, dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo dar crédito a estas palabras? Dice, mi esposa es estéril y además ya muy avanzada de edad. Bien, el ángel le dice, por haber dudado, dice, no podrás hablar hasta que sucedan estas cosas. Bien, aquí, tratando de ir más allá de lo literal, yo
en lo personal, percibo cierta señal de que jamás debemos de dudar de la divinidad. Es delicado y es peligroso. En fin, 6 meses después, el mismo ángel se le aparece también a la Virgen María, quien era pariente de Isabel, y le anuncia también que tendrá un hijo. Bien, después María, nos dice la Escritura, se traslada a visitar a Isabel, a apoyarle, y dice ahí que cuando María entra, el niño que estaba en el vientre de Isabel brincó de gusto. Bien, todo eso son señales de que no son nacimientos del común. Bien, de la infancia de San Juan Bautista nosotros sabemos muy poco, ya que pues no se dice ahí mucho. Curiosamente, como todo en las Escrituras, hay bastantes cosas que son confusas, que a veces son hasta contradictorias. Curiosamente también de Jesucristo también no tenemos información más que hasta los 12 años. Curiosamente no se vuelve a saber nada de él, al menos allí no aparece ninguna información, digamos, qué hacía cuando tenía 15 años, 18, 20. Simplemente aparece pues ya adulto y bueno, ya con poder, con sabiduría, etcétera. Bien, Juan Bautista pues se retira al desierto según algunas fuentes, y ahí viene lo interesante. ¿Qué hizo todos esos años en el desierto antes de encontrarse con el Cristo y bautizarlo? Hay algunas fuentes que aseguran que él se preparó por allí en alguna orden, se preparó para su ministerio. Pero bueno, todo eso todavía, bueno, vamos analizando. Pero vamos analizando la parte o el encuentro de Jesús y Bautista. Cuando se da cuenta Juan el Bautista de que anda, pues alguien por allí también profetizando y todo, envía a algunos de sus cercanos a averiguar quién era aquel hombre. Y bueno, llegan ante Jesús y le preguntan quién eres, etcétera, etcétera. Él simplemente le responde: vayan y digan lo que vieron. Vayan y digan que los paralíticos andan, caminan, que los sordos oyen, que los mudos hablan, etcétera, etcétera. O sea, como queriendo decirles, pues no hace falta que diga quién soy, basta que vea lo que estoy haciendo. Bien, hay por ahí versiones de que había ciertos seguidores de Juan Bautista que llegaron a acusar a Jesús de que se quería como adueñar de la enseñanza. Hubo ciertas fricciones entre esos bandos. Bien, ¿dónde estuvo Juan el Bautista? Bueno, hay fuentes que aseguran que se instruyó con los esenios. Todo eso también, repito, no lo estoy afirmando. Pero cuando ellos se encuentran, si se encuentran, parece ser que ciertos indicios de uno, ciertas características del uno para el otro, hicieron que se identificaran y que se sintieran como de lo mismo. Pero es interesante, también cuando los apóstoles le preguntan a Jesús acerca de Juan, también él no pierde la oportunidad para como ensalzarlo. Y bueno, habla maravillas de él. Él habla maravillas y dice: en verdad les digo que no ha habido otro nacido de mujer más grande que él. Mas, sin embargo, les dice: cualquiera de los más pequeños en el cielo es más grande que él. Él es muy pequeño al lado de ellos. Pero entre los nacidos de mujer no ha habido mayor que Juan. Bien, cuando Jesús se presenta ante Juan, también Juan lo reconoce y también lo ensalza. Hay veces que los iniciados tienen que guardar cierto silencio de sí mismos y otro tiene que, dijéramos, develarlo. Lo que se llama esoterismo. No
tiene por qué necesariamente llevarse hasta los máximos secretismos. Hay momentos del camino que la persona o el iniciado tendrá que dar testimonio, y eso pues sabemos puede costarle la cruz, o puede costarle la horca, puede costarle la hoguera o el envenenamiento, etcétera, etcétera. Bien, se rehusaba Juan a bautizarle, y en su discurso siempre les decía que él solo bautizaría con agua, pero que tras de él venía alguien que bautizaría con fuego. Vemos de nuevo allí los elementos purificadores. Si bien es cierto que el agua en su temperatura normal nos puede ayudar a limpiarnos, a lavarnos hasta cierto punto, pero el agua con el fuego, es decir, hirviendo, mata muchas más bacterias, etcétera. Entonces es lo que Juan se deduce, estaba hablando de niveles. Él preparaba el camino, porque de hecho Malaquías anuncia la llegada de alguien que sería como el precursor del Mesías. Pero bien, Juan le insiste mucho cuando lo tiene enfrente, le dice, ¿eres tú el Mesías? Jesús solamente guardó silencio. Juan detecta en ese silencio a un Esenio más. Y ahorita entramos en esa otra parte de la historia que estamos contando. Pero en fin, podemos ver aquí pues que eran dos personajes que tenían mucha relación y los mandan a nacer en el mismo, vamos a decir, de la misma familia, parientes ellos dos. Vamos a continuar con este tema. Hablando ahora un poquito del final de Juan, el cual ya sabemos muy trágico. Pues todos conocemos la historia, ¿no? De Herodes se había casado con la mujer de su hermano. Juan le llama la atención, le dijo que no era lícito que viviera con ella. Ella por ello le agarró un odio. Y bueno, la hija de ella, de nombre Salomé, pues en un banquete, una fiesta de Herodes, bailó de manera muy agradable al rey, y el rey le dijo, pídeme lo que quieras. Ella se sintió un poco confundida, no sabía qué pedir. Fue a donde su madre, y su madre le dijo, pídele la cabeza de Juan. Bien, ya vemos la historia, ¿no? El rey había jurado darle lo que ella quisiera, no le quedó otra opción más que entregarle la cabeza de Juan el Bautista. Todo esto vuelvo al punto de que se puede ver de manera literal y se puede ver más allá de lo literal. Nosotros desde aquí juzgamos o prejuzgamos al rey o a la esposa del rey o incluso a Salomé. Salomé, por lo que se dicen algunas fuentes, dio un baile muy exótico, vamos a decirlo así, según un capítulo de un libro del maestro Samael nos narra en su libro Misterio del Lauro Florecer, nos habla de la cabeza de Juan. Y él nos explica allí que realmente la Salomé va dentro de cada mujer, como en representación de la lujuria, y Herodes pues va dentro de cada uno de nosotros los varones. Cada quien lleva también un asesino que mata al Juan interior. Bien, el Juan interior viene a representar en cierta manera como la conciencia o el acto de contrición. Bien, el maestro también ahí ahonda y explica que realmente no solo se mata con espada, no solo se mata con pistola, que hay miles y miles de maneras de matar. O sea, él dice, pues, se puede matar incluso con una mirada, con una palabra de desprecio, en fin. Bien, eso fue el fin de Juan, termina allí y es cuando Jesús empieza su ministerio. Curiosamente, Juan, cuando le bautiza, dice, es necesario que yo decrezca para que él crezca. Es decir, cuando pasamos el solsticio del verano, el sol empieza a decrecer, para que luego, posteriormente,
en el equinoccio, perdón, en el solsticio de invierno, vuelvan a ser. Así que qué interesante que ahí Juan diga, es necesario que yo decrezca para que él crezca. Bien, en torno a lo que se dice que Juan era la reencarnación de Elías, también son temas que a veces suenan como descabellados, pero hay una parte muy interesante donde los apóstoles le preguntan al Cristo, ¿quién eres? Y él les dice, ¿ustedes quién creen que soy? Bueno, ellos por ahí empiezan a tratar de adivinar. Uno de ellos le dice, eres Elías, y él le contesta, Elías ya vino, y no le reconocieron. Al contrario, hicieron de él lo que quisieron. Por ahí hay otra cita bíblica también donde él dice, donde viene la profecía que habla de que Juan vendría con el poder y el espíritu de Elías. Son ciertos indicios que señalan ahí que hay una relación entre Elías y el Bautista. Muchos aseguran que simplemente fue la reencarnación de Elías. Muy bien, hablemos un poquito del mito, porque estamos hablando del misterio, y hablemos un poquito del mito. El mito se usó desde muy, muy antiguos tiempos para enseñar cosas. En la antigüedad la palabra mitos no significaba algo que era falso, como hoy en día. En apariencia un mito era un relato entretenido para entretener, pero para los iniciados era un código sagrado que contenía profundas enseñanzas espirituales. Vuelvo a mencionar a estos autores, Timothy Freke y Peter Gandhi. Ellos mencionan que existe como un enlace entre la verdad y el mito. Es decir, el mito contiene una verdad, pero si se narra a la posteriori como una simple historia, después se convierte en religión. Así que verdad, mito, historia y religión están sumamente ligados. Y el error que hace que a veces una tradición distorsione el asunto es que tome al mito como una historia. Bien, en los tiempos aquellos de Juan el Bautista, pues también son los tiempos del Cristo. Y bueno, aquí tenemos que señalar toda la relación que había y lo que se dice por ahí, que en realidad ellos pertenecieron a órdenes parecidas. En lo personal, yo siempre trato de no usar la palabra secta, porque la palabra secta es mal interpretada por muchos como algo raro ahí, apostasía que se deslinda de la realidad y forma su rebelión por allá y se forma en una secta. En lo personal, me gusta siempre dirigirme a esos grupos como hermandad, como orden secreta, orden sagrada, qué sé yo. Y las hay de todos colores, y las hay buenas y malas, pero no podemos a todas englobarlas en un solo saco. Por aquellos días existían fundamentalmente por esa región 3 órdenes, vamos a decir así. Una eran los esenios, otra eran los fariseos y otra eran los saduceos. Los esenios eran los que conservaban la tradición desde Moisés, lo más verídico, lo más sagrado de lo que era la doctrina de Moisés, ellos la conservaban. Vivían una vida muy austera y bueno, por ahí hay bastante información de quiénes fueron en realidad los esenios. Esenio significa médico o terapeuta. Ellos, digamos, sabían bastante sobre curación. Eran unos grandes médicos. Bueno, las otras 2 órdenes que yo menciono, fariseos, pues ustedes saben que el Cristo se pronunció fuertemente contra ellos y también contra los saduceos. Los fariseos engloba todo lo que en ese entonces encerraba a las iglesias de aquel tiempo, que habían perdido el rumbo.
se habían convertido en pura falsedad e hipocresía. Y por otro lado, pues los saduceos, que eran una orden tan fuerte, con argumentos tan sólidos, capaces de engañar a muchos en torno a lo que es la materia. O sea, para ellos solo existía la materia y nada más. Y tenían argumentos tan profundos que convencían a bastantes. Por eso el Cristo dijo, cuidaos de la levadura de los saduceos y de los fariseos, pero jamás se pronunció en contra de los esenios. Es interesante todo eso. Y lo mismo hace Juan. Bien, es una historia muy interesante la que nos narra en su libro Edward Schure, en su libro Los Grandes Iniciados. Es un libro maravilloso que yo recomiendo, que dedica a hacer una recopilación de información de todos los grandes iniciados y obviamente le dedica gran espacio a Jesús el Cristo. Y bueno, nos habla de la preparación que tuvo en esta orden. Y bueno, cuando nosotros leemos cierta parte de las Escrituras, no dicen abiertamente, pero son fragmentos de cosas que estuvo viviendo el Cristo por allá. Por ejemplo, el retiro de 40 días al desierto de Egdad, que es un desierto que se encuentra muy cerca del Mar Muerto, cerca donde se encontraron los documentos del Mar Muerto, o Qumran, como también se le conoce. Allí vive una iniciación muy interesante, el Cristo. Ahí es donde le mostraron el sufrimiento de la humanidad. Y bueno, a él le conmueve. Y bueno, le preguntan, ¿quieres hacer algo? Y él contestó que sí. Y le dijeron, voltea a tu derecha. Y se miró a sí mismo crucificado. Retrocedió un poco, dice la tradición. Entonces vuelve a voltear a la izquierda y ve a la humanidad sufriendo por la ignorancia. Entonces vuelve a sentir compasión y piedad, y entonces vuelve su mirada hacia el otro lado y dijo, acepto. Es decir, el Cristo fue crucificado, dijéramos psicológicamente hablando, desde antes. Él ya sabía. Así que la tradición dice que después de allí él vivió sus días turbados, y no es para menos. Nosotros tal vez nos parezca muy, pero muy, muy fuerte tomar una decisión como esa, pero pues nosotros no estamos en un nivel que alcanzar el iniciado Yeshua. Nosotros no estaríamos dispuestos a hacer ningún sacrificio por los demás ni por la humanidad si no comprendiéramos su dolor, sus angustias, sus sufrimientos. Entonces, por eso es necesario que primero se haga conciencia de lo que es el mundo, de lo que conlleva el mundo y de sus sufrimientos, y que cuando uno comienza a desarrollar esa sensibilidad hacia sus semejantes, pues uno comienza también a dar ciertos pasos resignándose a sacrificarse por los demás. Obviamente que pues hay niveles y niveles, y nosotros no debemos caer en la falacia de que, bueno, eso es para los iniciados, eso es para los grandes maestros, eso es para los avataras, eso es para los mesías, y bueno, yo simplemente me escondo detrás de la cruz, pero no la cargo, no estoy dispuesto a cargarla. Así que Cristo vivió esa tentación, y no pensemos nosotros que esa tentación de la que nos habla la Escritura, de que llega un ser alado con cuernos y colas, llamado Satanás, lo tienta. Pues no, el tentador lo llevamos cada quien dentro. Lo que realmente pasó fue que el Cristo, después de esa preparación, se sintió lleno de poder y se sintió tentado a conquistar el mundo desde otro lado, desde otro ángulo. O esa parte que dice de que ¿por qué no haces pan de esas piedras? Pues no lo interpretemos literal. Simplemente él se dijo a sí mismo, yo que puedo hacer pan de esas piedras, estoy aquí aguantando hambre. Muy interesante todo eso. Obviamente no podemos terminar este programa de hoy sin ahondar un poco más en sí, en lo que es el bautismo.
Bien, nos dice Elena Petronila Blavatsky en su libro Rosario Teosófico, dice que este rito era ya una cosa vieja cuando fue adoptado por los cristianos de los primeros siglos de nuestra era. El bautismo pertenecía a la primitiva teurgia caldeo-acadiana. Fijarse bien, caldeo-acadiana. Estamos hablando de aquellas tradiciones esotéricas de los principios de esta raza, después del hundimiento de la Atlántida. Bien, dice, era religiosamente practicado en las ceremonias nocturnas, incluso en las pirámides, donde vemos aún hoy en día pilas bautismales, pero en forma de sarcófago. Bien, también se practicó en los misterios eleusianos, en la antigua Grecia. Bien, interesante, dice, que la misión de Jesús empieza justamente cuando lo bautiza Juan el Bautista. Obviamente que para entrar en un ministerio de la categoría del ministerio que realizó Jesús el Cristo, obviamente tiene que haber una previa preparación muy adecuada. Y las preparaciones son relacionadas incluso con las iniciaciones. Así que el Cristo ahí se acerca a ser bautizado, pero aquel bautismo estaba coincidiendo, fijarse bien, coincidiendo con cierto grado de iniciación que estaba recibiendo por esos días Jesús en la tradición escénica. Estaba recibiendo nada más y menos el 4º grado de aquella tradición, el cual solo se le otorgaba, escucharse bien, solo se le otorgaba a individuos que tuviesen una misión muy especial. Es por eso que se abre el cielo y baja la paloma del Espíritu Santo, y bueno, ustedes ya saben que dice, este es mi hijo amado, en quien bla, bla, bla. Así que es interesante, ahí comienza su ministerio. Pero también lo encontramos que venía de otras tradiciones, por ejemplo en Sumeria, Eridu era el dios del agua, también se le conocía como Ea. También se le conocía como el dios de la casa del agua. En el periodo helenístico era llamado Oanes, qué interesante, casi Juanes, que en griego es Ioannes, en latín es Joannes, en hebreo es Joanan, en inglés es Joanna. Pero vemos aquí interesante porque entonces desde que le anuncian a Zacarías que su mujer va a tener un hijo, incluso le escogen el nombre. Les dicen se llamará Juan, es decir, I-E-O-U-An, que dentro de las tradiciones esotéricas se sabe que esas 5 letras son las 5 vocales en ese orden, I-E-O-U-A-N, son vocales para el esoterismo y están muy relacionadas con ciertas facultades interiores de los individuos. Bien, al examinar la historia de Juan Bautista y la de Jesús, parece claro que nos encontramos en un territorio mitológico. Las dos historias se reflejan mutuamente a la perfección. Ambas hablan de nacimientos milagrosos. Juan nace de una mujer avanzada en edad y Jesús nace de una mujer muy joven. La madre de Juan es estéril, la madre de Jesús no es fecundada. Juan nace en el solsticio del verano, cuando el sol empieza a menguar. Jesús nace 6 meses después, en el solsticio del invierno, cuando el sol empieza a crecer otra vez. He ahí que el bautismo, refiriéndose a Jesús, diga, es preciso que él crezca y que yo disminuya. Muy bien. Bastantes pilas bautismales se han encontrado también por allá en el norte de Noruega, en el norte por allá de Escocia. Y bueno, vayamos entonces ahora sí ya reflexionando cómo es que el bautismo no es nada más una ceremonia requisitoria, va acompañado en cierta manera como de iniciación. Y es por eso que en el pasado no se bautizaba a los niños pequeños.
se les bautizaba ya siendo adultos. ¿Por qué? Porque era una especie de aceptación. Era bautizado cuando era aceptado en aquella orden. Así que el bautismo es un símbolo de conversión de alguien consciente que ha analizado, ha estudiado, se ha preparado y se define o se decide a continuar su proceso en aquella tradición que le está ofreciendo la preparación y por ende el bautismo. Bien, otras indicaciones de que esto no es nada nuevo. El misterio de con toda la purificación por el bautismo no le afectaban solo el agua, también el aire y el fuego. Lucio Apuleyo nos dice que antes de que lo considerasen digno de acercarse a la divinidad, tuvo que viajar a través de todos los elementos. Espíritu y fuego son más o menos lo mismo y por ende aliento también. Están muy relacionados, por eso el Cristo le decía a Nicodemo, en verdad te digo, si no haces del agua y del fuego, o del agua y del espíritu, como hay varias versiones diferentes, pero concluimos pues el tema reflexionando en que el bautismo es más allá de un simple sacramento requisitorio. Representa en cierta manera nuestro examen de conciencia o la conciencia misma, la cual después de reconocer el error se resuelve a no volver a ceder ante el mismo, y es ahí donde el rito del bautismo entra como un acto de purificarse para entrar a otras etapas de evolución espiritual a través de la iniciación. El bautismo está muy ligado a la iniciación y significa un compromiso, una alianza, donde tanto el alma humana y el alma divina hacen un acuerdo de trabajar la una de aquí para allá y la otra de allá para acá. Es por ello que el bautismo debiera ser una decisión voluntaria del individuo, la decisión de alguien que previamente ha pasado por un proceso de preparación. Ahora entendemos por qué el Cristo, pues, se bautizó ya siendo adulto. Bien, el bautismo, pues, es un rito de conversión. El bautismo no es, pues, un simple sacramento requisitorial, repetimos, es más bien un compromiso que después se tendrá que pasar a otras esferas mayores. Jamás, 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 lo decimos enfáticamente, el rito del bautismo salva a nadie por sí mismo. El simple acto de recibirlo no es suficiente. Es mucho lo que se tiene que hacer después de ser bautizado. Así que concluimos diciendo que es nada más, pues, un símbolo. Termino hasta aquí, Iván, no sé si quieres cerrar con algunos comentarios. Modesto, pues ahora por el tiempo no nos lo permite, nos has hablado de un tema bastante interesante, de verdad que te damos infinitas gracias, quedamos con el anhelo de bautizarnos realmente. Muchas gracias, Modesto. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias al público que nos escucha. Bueno, queridos oyentes de la Nave de los Misterios, esta es la hora de que se va la Nave de los Misterios, pero volveremos el próximo